qué bueno, profesor, que estamos entrando, profesor. Aquí está diciendo el antropólogo, profesor, que es antropología, que él puede decir algo de antropología y que usted de pronto no sabe nada. Bueno, querido estudiante, cuando siéntense primero que todo y ¿qué es lo que dice el antropólogo? No, profesor, que yo quería hablar de la antropología, pero quería hacer una pregunta. ¿Usted sabe qué es antropología, profesor? Bueno, la antropología se estudia de dos maneras. Hay una antropología bíblica y hay una antropología de la historia del hombre en la tierra, la cual conlleva el estudio de la prehistoria, para luego llegar a lo que nosotros conocemos como la historia, que es donde parte hacia acá un estudio de un Génesis, que es una imaginación de un escritor que supone como, porque él necesita empezar su libro como sea y responderse la pregunta de dónde somos, quiénes somos, dónde venimos, quién nos hizo, y entonces se crea el Génesis. Pero él no tiene conciencia en esas cosas ni ahí se le atribuye a inspiración. Sí, profesor. Sí, profesor, así es, eso sí no lo sabía yo, profesor. Usted es antropólogo. Bueno, yo quiero decirle que sí, que la antropología seglar, que es diferente a la bíblica, antropología bíblica, porque en la antropología bíblica hay unas genealogías, y en la antropología seglar se puede estudiar a Paul Rivet, y la antropología es el tratado y estudio del hombre, y al ser el tratado y estudio del hombre, estudia todas las cuestiones del hombre nómada, el hombre de las diferentes eras, el paleolítico, el neolítico, y en los diferentes estados en que aparece, hasta que aparece el hombre ya cazador, recolector, labrador de la tierra, se vuelve sedentario. Pero también estudia de cada nación y las cosas y los continentes, sus esmeraldas, sus seres. Por ejemplo, en América, cuando Paul Rivet penetra el mongolismo por el estrecho de Bering, se encuentran piedras preciosas en diferentes y se estudian así los indios, los mohicanos, los chocoes, por ejemplo aquí en Sudamérica, los aztecas, toda esa gente en determinado momento, pero ya ahí estaremos en el origen del hombre americano. Todavía el origen del hombre y el estudio del hombre es miles y miles y miles de años antes de que apareciera un Noé. Sí, profesor, porque estaba muy inquieto que esa cuestión de Noé, profesor, que usted dijo que se bajaron 3 del arca, pero que muchas Biblias, ya teníamos antropología bíblica, dicen que el primero fue Sem, después Jafé y después Can. Y queremos saber eso porque usted después terminó con que cuando estaba hablando del hijo natural y el hijo legítimo, ¿cómo nos explicaría bíblicamente eso? Porque usted después terminó con que descendiente de Abraham. Y bueno, aquí la cuestión no fue que no hubo equivocación ni nada, sino que aquí en Literofilosofía tenemos que analizar el tema que estábamos dando, que era el tema del hijo natural y el hijo legítimo, y ya comienza, después de los 3 que se bajan del arca, suponiendo y aceptando el idealismo histórico y el materialismo histórico y el idealismo en la obra de arte llamada Biblia, la historia de un pueblo, su historia real, sus luchas, sus cuestiones, también conllevan con idealismo, o sea, un desconocimiento total de lo que era, por ejemplo, el espíritu científico, del cual les hablaré después, el espíritu científico, la imperfección de Dios al llegar a la muerte, porque si nos hacen a imagen y semejanza de Él y Él es perfecto, porque es inmortal, el hombre también lo hizo inmortal, pero luego la muerte demuestra que no es perfecto como se suponía. Y entonces eso lo haremos cuando veamos la ciencia del espíritu. Ahora voy a desenvolverme de este tema para ver lo del hijo, por qué de Abraham pasé de Abraham pasé tomando de Noé y concluí la clase pasada, porque sencillamente de Abraham también nacen, según el hilo del tema pasado de la clase, vimos que de Noé salen 3. Y yo comencé con Jafet,
porque Jafet lo mencionan como el mayor en la Biblia varias veces, pero posiblemente fue Sem el primero que bajó del arca y por eso se coloca a Sem de primero. Pero Jafet puede ser el mayor. Pero este Sem, de ahí donde viene el semitismo, y tiene que ver mucho hasta llegar a Abraham en cuanto a hijos legítimos e ilegítimos, porque Abraham tiene una descendencia y también él proviene de alguien llamado Taré, y Taré tiene hijos como Nacor, y para poder ver cómo le salieron de lo con sus dos hijas que lo poseen o le hacen el sexo al padre, nacen los moabitas, benjamitas o ammonitas y moabitas, y esto proviene de Lot con su primera hija y su segunda hija, pero de Taré nace un Nacor y nace un Abraham, y de Nacor viene Reumá y Milcá, y de Milcá viene Betuel, y de Betuel proviene Labán, pero de Reumá provienen 4 hijos, y con Milcá también hay otros 7 hijos. Por lo tanto, de Labán podemos ver que nace una estirpe que ya proviene de Abraham en este sentido. Seguramente Abraham tiene una esclava que se llama Agar. Este es el hijo ilegítimo, o sea, natural. No había derecho natural, como ya le dije en la clase pasada, para poder ver por qué concluí yo con que porque el hilo conductor es el hijo natural y el hijo legítimo. Este hijo legítimo de Sara, que ya lo tiene anciana según la antropología bíblica, se supone que está en una etapa en que se cree que la mujer ya no pare ni nada, y se le llama de promesa, y ese es Isaac. Mientras que Agar, la esclava egipcia, tiene a Ismael, y de Ismael provienen los ismaelitas, y de Isaac posee a Rebeca, y con Rebeca tiene a Esaú y a Jacob. Y aquí donde está entre Esaú y Jacob, de este Jacob y Esaú es cazador, Jacob se hace pasar, le ponen piel, le ponen cocina para que engañe, ya ciego casi, o ciego ya estaba Isaac, se hace pasar por el primogénito, que en ese entonces el primogénito era sagrado. Entonces queda como Isaac como el de la promesa, y Jacob, del cual provienen las 12 tribus, que esa tribu proviene precisamente porque él tiene a Silpa, y de Silpa nace Aser y nace Gad. Mientras que con Bilá, Jacob, de él nace Neftalí y nace Dan, de ahí vienen los danitas. Y con Jacob, con Raquel, proviene Benjamín, del cual viene José y Benjamín con Raquel. Mientras que con Lea tiene a Rubén, tiene a Leví, a Isaacar, y de esto provienen a su vez Simeón, Judá y Zabulón. Esta es la línea de la que nació Jesucristo. Por lo tanto, cuando yo veo esto y estoy hablando y ya les queda claro de por qué terminé con Isaac, también porque el hilo conductor es el hijo natural y el hijo legítimo. Ahora hay hijos de promesa, y hijo de promesa está Isaac y está el prometido Jesús, que cuando yo le dé acerca del Jesús histórico y el verdadero que penetra en el lugar santísimo, es el Cristo, no Jesús. Jesús es histórico y se le estudia también como cínico. Cuando vemos los diferentes caracteres del hombre llamado Jesús, también hay espacio donde se le estudia, y los grandes historiadores, como el cínico. Mientras que el Cristo es el que cumple la promesa y la descendencia y penetra el lugar santísimo, creando el templo de Dios en el hombre. Pero para eso tendríamos que ver por qué cumplió la ley. Eso ya sería otro tema que se lo daré más adelante. Por ahora, en esta cuestión del arroyo, donde se baña el niño huérfano, hay vómito, y aparte de vómito hay sangre. Hay vómito por el desconocimiento que mientras en la radio o los medios de comunicación
decían y hablaban de que los terroristas de María, del Monte de María, que de pronto la dictadura de un gobierno, hablan los medios de comunicación presentes, y hay dictadura y ven dictadura en unos cuantos días de gobierno, pero no ven dictadura en hegemonías de tantos años y que provienen de siglos desde que hizo presencia el contrabando de esclavos en la economía precapitalista, y luego con sangre y sudor nace el famoso capitalismo. Profesor, ¿había contrabando de esclavos? Sí, señor, el contrabando no es de ahora. Los franceses tenían líneas de contrabando en el mar, y por eso cuando nace la hacienda y nace la capacidad de llevar los movimientos legales, diríamos hoy en día la DIAN y esas cosas, los movimientos legales allá en el año 1618 al 1624, ya se pueden encontrar en los registros contables contrabando. ¿Cómo así, profesor? Mire la cuestión. Los esclavos introducidos fueron 20.574. El valor de compra era de 118.294. Los derechos causados, 1.380.000. Los gastos generales, 887.220. Inversión total, 1.004.516. Pérdidas calculadas, 197.200. Producido de venta de esa cuestión esclavista, 7.393.500. Gastos totales, 2.583.216. Ganancia líquida, 4.810.284. Rentabilidad aproximada, 700%. Y había un contrabando donde participaban ingleses, franceses y todas estas colonias que llenaron de sangre esta América invadida por mongoles, y que ya ahí vemos la antropología y el paso en la antigüedad por el estrecho de Bering, de los cuales nos habla Paul Rivet, un gran antropólogo, aquí en antropólogo y arqueólogos. Tenemos que el total del contrabando introducido por los capitales y en la época precapitalista de las colonias inglesas y las colonias francesas metían contrabando toda esta gente. Esclavos introducidos, 4.374. El capital que invirtieron en estos, 1.523.716. La producción de esa venta fue de 10.343.500. Los gastos, 3.107.000. Ganancia líquida, 7.068.032. Para una rentabilidad del 900%. Por eso que los movimientos que se dieron por Cartagena de India entre el 16 de agosto de 1621 y el 20 de julio del año siguiente, se quedaron registrados todos aquellos navíos atracados y registrados en Cartagena. Vinieron 13 navíos con destino a España, navíos con destino final a Cartagena, piezas transportadas, 2.839, piezas con destino Veracruz, 1.600, piezas con destino Cartagena, 1.200, total esclavos manifestados o de contrabando, 1.827. Por lo tanto, ya el contrabando de esclavos, como era la mercancía más apetecida, se veía el contrabando a Veracruz, el contrabando a Cartagena, promedio de contrabando por viaje, promedio de contrabando en navío, 298 y 292. Por lo tanto, estos datos reflejan el proceso decadente durante el contrato que se conoció como Grillo, el contrato de Grillo, por ejemplo, cuando los puertos de permisión fueron Cartagena, Portobelo y Veracruz. Se desembarcaron en la factoría del Nuevo Reino 5.508 piezas de indio y 8.219 en Portobelo. Por lo tanto, esta ignominia de esta dictadura precapitalista y capitalista que se amasa con sangre traen superestructuras de partidos como los tradicionales, que tuvieron dictaduras hegemónicas y dictaduras bipartidistas. Y sin embargo,
hay vómito cuando un individuo por un medio de comunicación trata y dice, hay una dictadura en Colombia, hay una dictadura en Venezuela, criminales, dictadores, pero no ven en la tradición la dictadura y el crimen con que se amasó los sistemas que defiende, y por eso tenemos que hablar de qué es la cuestión popular. Podemos presentar en el capitalismo, en hacienda y poblamiento en la costa atlántica, para no irme al centralismo, que es donde proviene la ignominia de la dictadura de la democracia bipartidista y hegemónica, con sus contrabandos de esclavos e indios. Vemos que la región allá coordinada hasta hoy y se continúa desarrollando. Tuvo un objetivo, una tarea, que es tener a la mano información fidedigna sobre el desarrollo social y económico de la costa, para alimentar ideológica e intelectualmente a los movimientos populares. Por eso es que el analfabetismo le era y le caía como anillo al dedo a toda esta gente, y a un analfabeta o semianalfabeta o ignorante ilustre, aquel que dijo, hay que matar al presidente porque es un dictador, pero no veía crimen en los anteriores gobiernos, donde aparecen descuartizadores y asesinos de gente civil, y porque sus gobiernos no eran populares. Entonces ya proviene el movimiento popular, en especial el campesino, que es la fuerza motora principal en casi toda la región. Este movimiento entre 1971 y 1973, para apartarnos un poco de los que vieron allá en la famosa independencia, las comunas de Galán y todas esas cuestiones, cuando los comuneros, vamos a situarnos un poquito más acá para que tengamos fresca la memoria a esos que andan diciendo que ya 300 días en el poder de un presidente es dictadura, pero no ve dictadura en casi 200 años intercalados todavía con el pensamiento colonialista y de contrabando dominado del centro de Colombia. No ven, pero sí ven dictadura en estos gobiernos populares. Y por eso, a partir del segundo Congreso Nacional de la ANUS en Sincelejo, Sucre, había emprendido ya estos movimientos una gigantesca labor educativa, política, organizaciones gremiales y recuperación de tierra, para la cual necesitaba fundamentación histórica dentro del contexto de lo que se conoce como la lucha de clase. Un día esto le hablaré de la lucha de clase. Por eso, ya cuando a mediados de 1973 diversos grupos y personas vinculadas a esta tarea habían acumulado gran información parcial sobre sus respectivas comunidades, en especial el grupo de Montería había abierto una importante trocha con la publicación de folletos ilustrados, cuando Loma Grande, Tinajo, El Boche y otros tratados que se convirtieron no solo en referencia de científicos sociales. Científico social como usted, profesor, no, pertenezco al Centro de Estudios e Investigaciones Sociales, claro, graduado en socialismo científico, no me da vergüenza, y otros tantos tratados que se convirtieron no solo en referencia de científicos sociales, sino también en elementos consecuentes de lucha y educación popular, política, en la región como en todo el país. Estos trabajos realizados fueron llevados a sus efectivos sucesos y etapas de comprometimiento con las bases campesinas. Y así podemos analizar y estudiar esa lucha nuestra y entender lo que fueron las factorías de las manos de obras esclavas, las legales e ilegales, en esa Cartagena de India, de la cual está llena nuestra historia. Y así le respondo un poco, querido estudiante de segundo o tercer semestre de antropología. ¿En qué universidad? No, profesor, estoy estudiando en una universidad fuera de aquí de la costa atlántica. Bueno, sí, tiene que estudiar las piedras preciosas, los objetos encontrados, las cuestiones que fueron dejando las civilizaciones, pero sobre todo el origen de dónde proviene la América, con las invasiones mongoloides a través del estrecho de Bering, según hay muchas pruebas, y otros antropólogos que podemos mencionar poco a poco. Así, de esta manera, quería ver
como la sangre que corría en el Hawái y el Güey fue de pronto invadida en los años de 1963 por la sangre del niño huérfano que llegaba al arroyo del Güey a su misma caída de sangre, y su misma caída de sangre la llevó al arroyo de Rebolo, y del arroyo de Rebolo al río Magdalena, y del río Magdalena se expandió al mar Atlántico, y quizá llegó allá donde realmente el deporte es deporte, no negocio, que se llama la potencia social de Cuba. Porque, por eso, porque usted dijo que el deporte en estos países no es deporte, sino que es un negocio. Sí, y a veces están metidos los negocios sucios. No hay deporte y la gente se mata y se mocha la cabeza por las camisetas. Así sucedió también en aquellos que querían gobernar con una dictadura de partido y se llamó hegemonía. Y por lo tanto, no tenemos por qué estar diciendo que ya un año de gobierno de un presidente es una dictadura. Y un crimen, hay que matarlo. Pero no dijeron nada que había que matar a los anteriores gobiernos que dejaron sangre y temblando la democracia al llenarla de sangre, a llenar el arroyo donde se cortó el niño huérfano de sangre y vómito, producido por el analfabetismo, el semianalfabetismo y la ignorancia de muchos individuos que después no saben ni qué pensaron ni qué hablaron porque no utilizan bien la filogenética. Continuaremos en la próxima clase para continuar con el tema sobre el Jesucristo cínico. Nos vemos.